Hola compañeros y profesora, mi nombre es Carolina del Carmen García Gómez y el día de hoy voy a presentarles el tema infartos y tipos de infartos. Vamos a tener entonces, vamos a iniciar con su definición, con la morfología, eh, dentro de la cual encontraremos el infarto rojo o hemorrágico, infarto blanco o anémico, infarto séptico o estéril. También los factores que influyen en el desarrollo del infarto, seguido de los tipos de infarto, la patogenia y la morfología de los tres principales infartos, que son infarto agudo al miocardio, infarto renal y el infarto pulmonar. Vamos a iniciar primero con la definición acerca de qué es un infarto. Un infarto es un área de necrosis isquémica ocasionada o más bien causada por la oclusión de la vascularización arterial o el drenaje venoso. Okay. Dentro del infarto vamos a tener que la mayoría de ellos va a haber, o bueno, va a existir trombosis y una embolia arterial. Si hacemos un poco de énfasis en la trombosis venosa, esta como tal sí es capaz de generar un infarto, pero mayormente va a causar una congestión. Por congestión, bueno, me refiero a que nosotros tenemos unos canales de derivación. Estos canales se van a abrir rápidamente, permitiendo el flujo de salida vascular y digamos que regulando o mejorando el flujo sanguíneo o en este caso el flujo vascular. También vamos a tener que, esta parte de trombosis venosa generalmente en los infartos secundarios va a suceder en órganos que van a tener una, pues digamos que una circulación venosa eferente, por ejemplo, a los ovarios y a los testículos. Bueno, una vez concluida la definición, ahora pasaremos a hablar acerca de, acerca de su morfología, la cual vamos a tener entonces a que los infartos se van a clasificar según su color, según la presencia y ausencia de infecciones. Vamos a tener entonces al infarto blanco hemorrágico, como ya mencionado, el infarto rojo o hemorrágico, el infarto blanco o anémico y los infartos sépticos o estériles. Como primer punto, vamos a tener entonces a un infarto rojo. En este caso, estos se van a producir con oclusiones venosas. ¿Y en dónde? En tejidos laxos y esponjosos, donde digamos que va a haber una acumulación de sangre en la zona infartada. Tal es el caso del pulmón, que igual más adelante vamos a comentar. También, algo muy curioso aquí es que va a aparecer en tejidos con una circulación doble. ¿A qué me refiero con esto? Es que la sangre va a fluir desde una irrigación paralela que va a estar no obstruida la zona necrótica. Un ejemplo de ello sería el intestino delgado y el pulmón. Y hay algo que aquí me gustó mucho, que va a ser en tejidos previamente congestionados por un drenaje venoso lento. Como comenté en la diapositiva anterior, cuando hay una congestión, quiere decir que va a haber un restablecimiento, quiere decir que va a haber una mejora en el flujo, en este caso de una oclusión arterial y de una zona con necrosis. Un ejemplo de ello puede ser tras una angioplastía por una obstrucción arterial. Luego tendríamos al infarto blanco. Estos, estos van a aparecer con unas oclusiones arteriales en órganos sólidos. En órganos sólidos podemos tener un ejemplo como el vaso, los riñones y el corazón, los cuales van a tener una circulación arterial terminal. Ojo con esto porque más adelante se va a retomar. ¿Cómo podemos, digamos que, observar o cómo podemos caracterizar un infarto blanco? Y pues digamos que no solamente un infarto blanco, ya que la mayoría de los infartos van a tener una forma de cuña, pero en este caso, un infarto blanco, pues igual va a tener forma de cuña y digamos que va a tener un vaso ocluido en el vértice y vamos a tener que su base va a estar formada por la periferia del órgano, como podemos ver en esta imagen. En la figura 1, en la imagen número B, aquí podemos observar un vaso
que de igual manera va a tener una forma de cuña, y también en esta imagen podemos observar una forma de cuña. En la imagen A podemos observar una forma de cuña, y además de que va a tener, digamos que el vaso ocluido hacia el vértice, que sería en esta parte, y pues digamos que va a estar formado en la periferia del órgano, que es todo esto. Ok, si digamos que el infarto tiene una superficie serosa, aquí lo que va a suceder es que digamos que el exudado va a aparecer un exudado fibrinoso por encima resultante de una reacción inflamatoria aguda. ¿Qué quiere decir esto? Es que se van a liberar como estos, bueno, no son mediadores, sino se van a liberar como respuestas de células muertas y necróticas. Luego, algo muy importante e interesante va a ser que los infartos recientes generalmente, o bueno, realmente van a estar más definidos y ligeramente hemorrágicos. Quiere decir que va a tener un color como que rojizo. Digamos que estos, como van a estar mal definidos y ligeramente hemorrágicos, para que se puedan volver como tal infartos definidos, tiene que transcurrir como el lapso del tiempo, y ya vendrían siendo como que infartos secundarios, que ya no son hemorrágicos, sino van a ser claros y van a estar mejor definidos. Ok, luego también tendríamos al infarto séptico. Este es un poco menos frecuente, pero también existe. Esto se va a producir en caso de embolias en las vegetaciones infectadas de las válvulas cardíacas principales, creo. O también cuando digamos que tenemos a los microbios, y estos microbios van a llegar como que a invadir ese tejido necrótico. El resultado de este infarto séptico va a ser la que se va a convertir en un absceso, y pues obviamente su respuesta inflamatoria va a ser mayor. Aquí, bueno, hay algo muy interesante también, que sería que una de las características histológicas, o más bien la característica histológica que va a definir o que determina un infarto, va a ser la necrosis isquémica coagulativa o la necrosis coagulativa isquémica. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo pude comprender es de que si hay una oclusión vascular que se produjo en un tiempo de, por ejemplo, de minutos a horas antes de que el paciente falleciera, digamos que los resultados, tanto microscópicos como macroscópicos, van a ser un poco menores o poco visibles. Pero si digamos que la oclusión vascular estuvo por ejemplo, de 4 a 12 horas o más antes de que el paciente falleciera, se van a observar pues de manera microscópica el tejido necrosado, ¿no? O el tejido necrótico, las características de ese tejido. Digamos que la inflamación aguda con el paso del tiempo, por ejemplo, de 1 a 2 días, ya es como más definida. Y si nos preguntamos, ¿puede haber una reparación de este tejido? Sí, sí puede haber una reparación. Bueno, una reparación más no del tejido, sino pues más básicamente del parénquima de la periferia. Y sí puede haber una, que sería en el caso de si se observa la presencia de células madres tisulares. Si digamos que existe las células madres tisulares, me pueden reparar como tal el tejido. Pero en caso de que no haya la presencia o no se encuentre la presencia de estas células madres tisulares, pues vamos a tener como último término una cicatriz. En la figura número 2, lo que podemos apreciar pues es un infarto en un órgano que va a ser el riñón, y este infarto va a ser reemplazado por una cicatriz fibrosa. En este caso se aprecia una cicatriz de gran tamaño, ya que digamos que va a medir 4 centímetros. Lo que se puede observar es de que este es un infarto, bueno, no estoy segura si es un infarto reciente, pero mm, supongo que sí, ya que va a tener una coloración hemorrágica, o sea, tiene una coloración rojiza, y además como que va a tener una superficie serosa. Ok, en la parte de factores que influyen en el desarrollo del infarto, vamos a tomar en cuenta la oclusión venosa, ya que esta, digamos que me va a decidir si me afecta o no me afecta. Es decir, si puede causar afectación en cualquier parte.
En caso de que decida que sí, me puede causar una degeneración tisular o una deficiencia tisular y también me puede causar, digamos que la necrosis de ese tejido, de ese órgano, causando la muerte. Vamos a iniciar entonces con la anatomía de la vascularización. Ok, hay que tener en cuenta en este punto la existencia de una irrigación arterial alternativa, ya que esta me va a decidir, o bueno, me va a determinar si puede haber o no una lesión tisular. ¿Ok? Como primer punto vamos a tener entonces a los pulmones y al hígado. ¿Por qué tomamos en cuenta estos? Bueno, como mencioné, hay órganos que tienen una circulación doble y hay órganos que van a tener una circulación arterial terminal, como es en este caso. Como hemos comentado, puede ser el vaso o el riñón. Ok, en este caso tenemos a los pulmones. Los pulmones van a tener van a tener una vascularización arterial doble. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener una arteria pulmonar y una arteria bronquial. Ok, esto los va a proteger frente a los infartos inducibles por las tromboembolias. También tenemos el caso del hígado. De igual manera va a tener una circulación doble. Tenemos entonces a la vena porta, a la arteria hepática, al brazo y al antebrazo, los cuales van a depender de la circulación de la arteria cubital y la radial. Y por último, un caso de una circulación arterial terminal sería una circulación renal y esplénica. ¿Ok? En este caso van a ser arterias terminales que van a estar obstruidas y por lo tanto, si una obstrucción de esas arterias me va a generar una muerte en el tejido. Luego tendríamos a la velocidad de la oclusión. En este caso, si hay una oclusión de desarrollo lento, van a tener las probabilidades de que el infarto pues no exista, es decir, son menos probabilidades de que exista el infarto. Un ejemplo de ello, vamos a tener al corazón, que digamos que en esta parte, el corazón tiene 3 arterias coronarias que se van a anastomosar de manera interarteriolar. Entonces, si una de estas arterias llegase a ocluirse, digamos que se ocluye de manera lenta, pues el flujo de esta circulación va a tratar como que de aumentar para impedir el infarto. Luego tendríamos a la vulnerabilidad del tejido a la hipoxia. En este caso, pues tendríamos que considerar las neuronas y las células miocárdicas y también los fibroblastos del miocardio. Pues aquí más que nada es el tiempo que transcurre. Recordemos entonces que las neuronas pueden sufrir una lesión irreversible si se deja sin una irrigación sanguínea durante 3 a 4 minutos y también la muerte por isquemia de los miocardiocitos de 20 a 30 minutos y pues las fibroblastos del miocardio. Y también tendríamos a la hipoxemia, que en este caso pues es muy lógico porque digamos que la concentración sanguínea de oxígeno va a estar normalmente baja y pues esto me va a causar una probabilidad de que exista un infarto. Ok, ahora vamos a pasar con los tipos de infarto, la patogenia y las características morfológicas. En este caso, vamos a iniciar con el infarto de miocardio. ¿Ok? Empezando con su definición. Este es una muerte del músculo cardíaco que va a estar ocasionada por una isquemia prolongada. Iniciando con su patogenia. Bueno, tenemos entonces a la oclusión de las arterias coronarias. En este caso, vamos a tener a una placa ateromatosa que ya sea pues va a estar erosionada o puede ser alterada bruscamente, ya sea por una lesión endotelial, por fuerzas mecánicas o por una hemorragia en su interior. Entonces, esto lo que me va a generar va a ser como que una exposición del colágeno subendotelial y la liberación, más bien, el contenido de las placas necróticas. Sí, de las placas necróticas, me parece. Luego, como segundo punto, vamos a tener que las plaquetas se adquieren, se agregan y se activan eh, liberando tromboxano A2, ADP, que es trifosfato, ADP, que es difosfato de adenosina,
y también la serotonina. Esto lo que va a ocasionar va a ser más agregación plaquetaria y vasoespasmos. Recordando entonces que un vasoespasmo va a ser que los vasos sanguíneos este, se van a contraer de manera rápida e instantánea y me van a causar una disminución en el flujo sanguíneo. Luego también vamos a tener que esa activación de la coagulación y otros mecanismos me van a ayudar, o bueno, se van a sumar al trombo en crecimiento. Una vez que ese trombo ya esté como que digamos que formado, me puede ocluir por completo, o bueno, puede ser que de manera completa o no, la luz de la arteria coronaria. Ahora bien, ¿cómo va a responder el miocardio? Bueno, como comentamos en la diapositiva anterior, es que ese trombo va a ocluir, digamos que esa arteria coronaria. Entonces, si hay una oclusión o una obstrucción más bien de la arteria coronaria, lo que me va a generar va a ser una disminución en el flujo sanguíneo de esa región del miocardio. Entonces, esto lo que me puede causar va a ser una isquemia y muerte de los miocardiocitos. Esta muerte de los miocardiocitos va a ser debido a una degeneración vascular prolongada. Aquí hay algo muy interesante que se va a comentar en la siguiente diapositiva, y es que digamos que al segmento anatómico en el que se va a encontrar esa arteria se va a llamar zona de riesgo. Más adelante, para que quede un poco más claro, se va a comentar. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la consecuencia bioquímica precoz de la isquemia de los miocardiocitos? Uno va a ser el fin del metabolismo aeróbico en segundos. Esto lo vamos a traducir como que va a haber una producción inapropiada o una producción inadecuada de fosfatos. Por ejemplo, tenemos al fosfato de creatina o también al trifosfato de adenosina, y en la acumulación de metabolitos potencialmente nocivos, como por ejemplo el ácido láctico. Ahora bien, eh, esta, ah, esta bueno, digamos que el miocardio va a tener una dependencia tanto a los nutrientes como al oxígeno. Entonces, digamos que esta dependencia puede generar una contractilidad del miocardio, es decir, que va a cesar más o menos un minuto después del inicio de una isquemia grave. Entonces, esto me va a hacer que, bueno, vamos a tener como una consecuencia que la función sistólica va a descender mucho antes de la muerte de los miocardiocitos. ¿Ok? En la figura número 3, en la imagen A, podemos observar una disminución en el ATP, esto se traduce como energía, y va a haber un aumento del lactato, que es un factor importante para el inicio de la lesión irreversible. Luego, en la figura B, podemos observar, y es que, por ejemplo, tenemos aquí el tiempo y horas, ¿no? Se dice que la isquemia grave, cualquier isquemia, o sea, lo más grave que sea, no importa, se puede volver reversible, eh, digamos que no pasando los 30 minutos, ¿ok? No importa el tipo de lesión que sea, pero una vez que esta pase de 30 pues a horas o a días o incluso meses, pues obviamente es que se va a volver una lesión pues ya irreversible. Ok, aquí hay algo igual un poco interesante, que sería que la necrosis característica bueno, la primera característica detectable de una necrosis isquémica va a ser la alteración en la integridad de la membrana sarcolémica, ya que pues digamos que esta va a permitir el paso de macromoléculas intracelulares, así como de las células necróticas al intersticio cardíaco, de los linfáticos y las microvasculaturas. Y esto es lo que les mencionaba acerca del área de riesgo. Bueno, en esta imagen vamos a observar una progresión de la necrosis miocárdica tras la oclusión de las arterias coronarias. ¿Ok? Entonces vamos a tener que el inicio de la lesión isquémica de los miocardiocitos va a generarse o va a tener origen en una zona subendocárdica. Digamos que, ¿por qué creen ustedes que va a ser en esta zona subendocárdica? Porque va a ser la última en recibir
irrigación por parte de los vasos epicárdicos y porque también va a estar expuesta, digamos que a presiones intramurales que van a modificar el flujo sanguíneo. ¿Ok? Entonces podemos observar que esta va a ser nuestra área en riesgo, una zona subendocárdica. Entonces aquí hay algo interesante. Podemos observar el tiempo, 0 horas, 2 horas y 24 horas. En este caso, podemos observar que la isquemia, si se llega a prolongar, va a ir aumentando, es decir, eh, va a ir creciendo hacia las zonas, hacia las diferentes regiones del miocardio. Y al final vamos a tener, pues digamos que una zona mayor, como podemos observar en esta imagen, que digamos que ese es un infarto completado, que pues básicamente afectó a toda el área en riesgo, que es lo que habíamos comentado, que es el área en riesgo o una zona de riesgo, que va a ser ese segmento del órgano donde va a pasar una arteria importante y esa arteria pues va a ser dañada. En esta imagen, en la figura número 5, podemos observar la distribución de la necrosis isquémica del miocardio. En este caso vamos a utilizar los infartos transmurales, ya que estos se van a producir por una oclusión en los vasos epicárdicos. Entonces tenemos que los infartos transmurales generalmente van a afectar a las arterias. En este caso sería una arteria coronaria descendente anterior izquierda, a la arteria coronaria derecha y a la arteria coronaria circunfleja izquierda. Ok, entonces podemos observar las vistas. Tenemos una vista anterior y una vista posterior. Ok, entonces tenemos que la arteria coronaria descendente anterior izquierda va a afectar la parte anterior del ventrículo izquierdo, de igual manera que a su tabique ventricular, cerca, pues digamos que de la punta, y la porción anterior del tabique ventricular y cerca de la punta. Luego también vamos a tener la de la arteria circunfleja izquierda, que en este caso pues vemos que va a haber una afectación lateral por parte del tabique ventricular. Y también vamos a tener a la arteria coronaria derecha, que en este caso lo que va a hacer es que me va a afectar la parte posterior o la parte inferior del ventrículo izquierdo, la porción posterior también del tabique ventricular. Ok, dentro de sus características morfológicas del infarto, bueno, hay que tener en cuenta que tanto sus cambios, tanto macroscópica o microscópicamente, del infarto de miocardio van a aparecer debido digamos que al tiempo transcurrido entre el infarto del miocardio y la muerte. Ok, entonces hay que tener en cuenta eso. En el caso de la evolución de los cambios morfológicos del infarto del miocardio, hay que tener en cuenta, como mencioné, la lesión puede ser reversible no pasando los 30 minutos, entonces no importa el grado de lesión que sea. En el caso, va a ser una lesión irreversible si pasa el tiempo por ejemplo, 30 minutos a 4 horas. Pues de manera microscópica vamos a tener entonces que van a observarse fibras en el borde de este miocardio de 4 a 12 horas. Este ya va a tener como un color oscuro en algunas ocasiones. Y vamos a tener entonces ya este edema, esa hemorragia presente. De 12 a 24 horas ya va a estar como un moteo oscuro. No sé si podían observar la imagen del riñón, pero digamos que se observa de esa manera. Entonces aquí pues ya va a haber una necrosis coagulativa, va a haber la presencia de neutrófilos, quiere decir que va a haber un infiltrado de neutrófilos y va a haber una necrosis en la banda en la contracción marginal. De 1 a 3 días, pues ya va a tener como que, aparte de estar como color moteado, va a tener también un color amarillo como parduzco. Y pues aquí ya va a haber mayor cantidad de infiltrado de neutrófilos y va a haber una pérdida de núcleos y estriaciones. De 3 a 7 días, ya va a ser un borde hiperémico. De igual manera, vamos a seguir teniendo el color amarillo parduzco.
y ya aquí van a comenzarse a desintegrar las miofibrillas. De igual manera, pues ya va a haber una fagocitosis de las células muertas, tanto por macrófagos. Estas partes se van a poder observar en el borde del infarto. De 7 a 10 días, ya tiene como que más este color amarillo parduzco y también, bueno, bueno, si se llega a tocar, pues va a ser un poco más blando, y también los bordes van a estar un poco más rojos, un rojo parduzco, y ya de igual manera va a haber una fagocitosis de las células muertas. Seguimos con la fagocitosis. Eh, de 10 a 14 días, pues como tal ya va a haber, ya va a terminar de tener un color rojizo y va a pasar a tener un color como grisáceo. Igual, de 2 a 8 semanas ya se va a formar como tal una cicatriz, o bueno, se va a ver como esa formación de esa cicatriz blanquecina, y pues va a haber una mayor cantidad de colágeno, y pues ya de 2 meses o más va a haber una cicatrización completa, es decir, la presencia de una cicatriz colágena densa. Ok, luego vamos a tener de manera microscópica el infarto del miocardio. Bueno, en esta imagen vamos a tener entonces a un corte transversal de hematoxilina y contención de hematoxilina y eosina. Y esto va a mostrar el infarto de un día. Entonces podemos observar que esta es una necrosis coagulativa y sus fibras onduladas. Si podemos observar aquí, hay una diferencia. En esta parte podemos notar que estas fibras están como intactas y estas fibras ya se forman un poco más estrechas y onduladas. Y de igual manera, pues se pueden ver pues este tipo de diferencia. Luego, en la figura número 7, vamos a observar la presencia de los leucocitos. De igual manera, todos son cortes de miocardio. Se observa la presencia de leucocitos polimorfonucleares en un infarto agudo. Todo esto que se observa en esta parte eh, son los leucocitos polimorfonucleares. Luego, aquí ya se observa la eliminación de los miocardiocitos, pues ya sea pues por fagocitosis. Estos son miocardiocitos ya necróticos. De hecho, aquí se pueden observar todos estos, son los miocardiocitos. Ok, en esta imagen, esta es un poco curiosa porque digamos que aquí ya se pueden observar como ese colágeno laxo que va a ser característico de una formación de cicatriz. Y pues ya se observan de igual manera los capilares pues más abundantes. Y ya por último, vamos a tener a una cicatriz, que quiere decir que esto pues puede ser un infarto que sucedió 1 o 2 meses pues más tarde. Bueno, digamos que ya una vez que sucedió. Y se puede ver que ya hay una cicatriz del tejido, y pues aquí ya va a haber como un reemplazo de ese tejido necrótico que había antes. Pues ya aquí podemos observar entonces una cicatrización, una cicatriz colágena densa. Y si hacemos una comparación, en la figura número 11, en la figura A, podemos observar que aquí pues es tenemos entonces que es una parte del miocardio que va a tener una coloración, como que rojiza, como que un rojo pardo en el centro, bueno, perdón, en su periferia, pero si podemos observar, ya se ve como un poco más oscuro, o sea, ya casi el amarillo, como se preserva la presencia de color amarillo parduzco, lo que significa que va aproximadamente de unos 7 días. Y pues ya se observa poco a poco cómo se va volviendo gris también en algunas partes, lo que significa que va a rumbo a la cicatrización. Igual en esta parte se pueden observar. Luego aquí en la siguiente imagen vamos a tener al miocardio modificado por la reperfusión. Lo que nos trata de decir esta imagen va a hacer que, digamos que esta es una necrosis del miocardio que va a tener como una hemorragia, y aquí se pueden observar como esas bandas de contracción, como se pueden observar, bueno, en esta parte, no sé si se logra distinguir, pero justo en esta parte
van a ver como bandas oscuras, como que estas bandas de contracción y que pueden abarcar algunas miofibrillas, que pues son estas partes también. Ok, bueno, una vez concluido el infarto de agudo al miocardio, pasaremos con el infarto renal agudo. Bueno, el infarto renal agudo es un daño isquémico del parénquima renal como consecuencia de la interrupción repentina del flujo sanguíneo. ¿Ok? Digamos que los riñones son, digamos que los lugares donde más se genera un infarto renal y generalmente pues va a ser más frecuente en el lado izquierdo. Si nos adentramos un poco a su patogenia, vamos a tener que la circulación del riñón proviene de la arteria renal. Y digamos que de esa arteria renal se va a desprender un hilio renal. Este hilio renal puede tener de 3 a 4 arterias segmentarias. Entonces vamos a tener a las arterias interlobulares o interlobales, a las arterias arqueadas o arciformes, a las arterias glomerulares tanto aferentes como eferentes. No sé si recuerdan, pero habíamos comentado que había órganos sólidos que tenían una circulación arterial terminal. Uno de ellos va a ser el riñón y aquí vamos a explicar el por qué es una circulación arterial terminal. Sucede que el riñón como tal va a tener una arteriola para cada región, es decir, cada arteriola tiene su función en cada parte del riñón. Entonces, si hay una oclusión de esta arteria, no va a poder como tal ser sustituida por otra arteria colateral, ya que como tal solamente van a tener una circulación arterial terminal. Entonces, como mencionaba, cada arteria va a irrigar a regiones distintas del riñón y por lo tanto, si hay una oclusión, no va a poder ser reemplazada por otra. O sea, y básicamente esto es lo que deberíamos de saber de la patogenia del infarto renal, que realmente, si se dan cuenta, todos los infartos son ocasionados por una oclusión o ya sea por trombosis o por una oclusión venosa. Luego tendríamos a la morfología. Bueno, en este caso, tenemos entonces que la mayoría de los infartos renales son anémicos. Por anémicos nos vamos a referir a que van a tener como un color blando, un color, no textura, un color blanco y un color como que amarillo, como pálido. Entonces, van a estar rodeados por una zona de hiperemia intensa. Igual manera, como había mencionado, todos los infartos van a tener esa forma de cuña con la base contra la superficie cortical, como podemos observar en esta imagen, con la base contra la superficie cortical y el vértice hacia la médula. Ahora bien, tenemos también a considerar que las áreas de necrosis isquémica aguda van a sufrir una cicatrización fibrosa progresiva, es decir, una cicatrización mayor. Y por lo tanto, me van a generar unas cicatrices deprimidas, es decir, recordemos que las cicatrices deprimidas van a tener ese color como que blanco, gris y en forma como que de V. Y de igual manera lo observamos en el infarto pulmonar y en el infarto pulmonar, en el infarto, bueno, también lo mencionaremos en el infarto pulmonar, pero se observaba en el infarto agudo al miocardio. Ok, en esta siguiente imagen, lo que podemos apreciar van a ser, aquí podemos observar un corte de hematoxilina, un corte transversal de hematoxilina y oxina, y podemos observar a un glomérulo. Entonces aquí eh, podemos observar a unos microtrombos como de fibrina, que es todo esto. Estos son los microtrombos de fibrina en el área infartada. O sea, serían todos estos. Lo que yo puedo entender es que serían todos estos. Estos son los microtrombos en la zona infartada. Okay. Por último, vamos a hablar acerca de la embolia e infarto pulmonar. Considerando que la embolia de pulmón es una de las causas más importantes de morbimortalidad en el mundo,
Y también vamos a recordar que la formación de los coágulos en la sangre, que fluyen las arterias pulmonares, digamos que se van a deber generalmente por un embolismo o van a tener un origen embólico. Ahora bien, tenemos entonces la definición de un infarto pulmonar y este se va a deber a una lesión isquémica del parénquima pulmonar que digamos que va a ser acontecido en un contexto de un tromboembolismo pulmonar, el cual me puede privar de perfusión, es decir, digamos que esa obstrucción arterial me va a privar de perfusión a dicha zona en el pulmón y digamos que esta circulación bronquial me va, bueno, más bien no me va a aportar un flujo necesario. Ahora, en cuanto a su patogenia, aquí hay que considerar algo muy importante, ya que la embolia de pulmón se va a presentar en pacientes que van a tener una predisposición a una trombofilia, es decir, como una coagulación. También algo que hay que tener muy en cuenta es que esta embolia se va a generar en pacientes que estén encamados, es decir, en pacientes inmovilizados, en los que digamos que estén pues, en un lapso de tiempo, en un lapso de días, también en pacientes con enfermedades cardiovasculares, con cáncer y sobre todo en pacientes que hayan tenido como tal una fractura de cadera. También pueden ser otros factores secundarios, como por ejemplo una cirugía después, bueno, lo que puede ocasionar después de una cirugía, también la obesidad, son de esos pequeños factores que aparentemente no generan, no pueden generar algo, pero realmente ahí están. Ahora bien, las vías, bueno, en cuanto a las vías venosas centrales, vamos a tener que pueden ser un nido para la formación de los trombos, pues digamos que esto particularmente en la aurícula derecha. De igual manera, aquí hay que considerar algo que es, digamos, el grado en el que se obstruye el flujo sanguíneo va a depender de tres factores. Número uno va a ser la salud cardiovascular del paciente, el número de émbolos y el tamaño de los vasos ocluidos. Ahora bien, vamos a tener entonces que la embolia tiene dos consecuencias fisiopatológicas. Yo no quería meterme más en la parte fisiopatológica, pero considero que de verdad es necesaria. Entonces, esas dos consecuencias fisiopatológicas van a ser el compromiso respiratorio. Este compromiso respiratorio, básicamente, ok, en cuanto a su morfología, podemos observar que los émbolos grandes se van a alojar en la arteria pulmonar principal. Teniendo en cuenta que sus ramos mayores o en la bifurcación a modo de émbolos en silla de montar. Como podemos observar en la imagen, en la figura 17, eh, aquí digamos que este es un émbolo y digamos que esta es como una silla de montar, es como una base donde se van a encontrar las arterias pulmonares tanto derecha como izquierda. Luego también vamos a tener que los émbolos pequeños van a viajar hacia, pues digamos que los vasos que se van a encontrar mayormente a la periferia y me pueden causar como tal una hemorragia o un infarto. Ahora bien, en cuanto a su función cardiovascular adecuada, quiere decir que, este, que digamos que si hay una función cardiovascular adecuada, puede haber como tal eh, la existencia de una hemorragia, pero como tal no un infarto, o sea, no va a llegar a tanto como para generar eso. Pero si la función cardiovascular se encuentra ya en un estado comprometido, obviamente me va a generar un infarto. En cuanto a en cuanto a su tamaño, es decir, este va a variar, pues puede ser desde pequeñas lesiones visibles hasta de plano que sean lesiones donde de verdad se vean muy extensas. Estas se van a extender hacia la periferia del pulmón y, como habíamos mencionado al principio, van a tener una forma de cuña, del vértice como que mirando hacia el hilio del pulmón, que sería esta parte, el vértice mirando hacia el hilio del pulmón. Por lo que yo pude comprender, sí sería esto. Entonces tenemos a tener en cuenta que el infarto pulmonar va a aparecer pues como
una zona así de que un rojito, un rojo azulado en los primeros días, pero conforme va avanzando más, ya como comienza a tener como un color más oscuro. Igual manera tenemos que, bueno, aparte que tiene un color más oscuro, esto conforme va pasando los días, pero también hay que tener en cuenta que como todos los infartos, si se generan, por ejemplo, si pasa un lapso de tiempo, no sé, puede ser un mes o de 20 días, se va a tornar ya un poco pálido, como es en este caso. Bueno, aquí se observa como que todavía el infarto pues es reciente, todavía se observa un poco la zona más oscura, una zona hemorrágica, pero conforme pasan los días, va a tornar como como un infarto más pálido hasta que llega un color rojo, hasta que llega un color rojo. Y por último, vamos a tener que los eritrocitos pues van a comenzar a liberarse a las 48 horas para que tengamos que tener ese color más abundante. Ahora bien, histológicamente vamos a poder observar que una zona hemorrágica pues puede mostrar necrosis isquémica tanto en los vasos como en los bronquiolos y también en las paredes alveolares. Ahora bien, si hay un émbolo infectado, es decir, me va a haber una reacción intensa y por lo tanto estos datos me producen o me representan más bien a un infarto séptico. Bueno, en esta parte pues es una imagen, bueno, es la misma imagen, solamente que la agrandé para que se pudiera apreciar un poco más, pero realmente se ve un tejido, pues, con infiltrado inflamatorio, que, bueno, por lo que, lo que entiendo, sería, pues, un infiltrado inflamatorio. También se ve como un tejido edematizado y, pues, o sea, si tiene edema, pues por ende puede ser un tejido hemorrágico también. También se ven como que estas células dañadas, ah, se pueden observar las células dañadas y digamos que este tejido pues se ve pues degenerado, quiere decir que conforme va pasando el tiempo va a haber una degeneración del mismo. Y por último tendríamos a nuestras referencias bibliográficas. De mi parte, eso sería todo. Espero que pues realmente les haya interesado y sobre todo que haya quedado claro. Y pues eso sería todo y hasta luego.